hoy día Chile es un país que tiene mucha cantidad de agua, pero muy distribuida, muy diferentemente entre el desierto Atacama en el norte y campos de hielo sur o la Antártica en el sur. Tenemos, sin embargo, escasez de aguas superficiales en el norte y en el centro del país, es decir, 3/4 del país tiene escasez. No es que tengamos abundancia en la mayoría del país. Tenemos agotamiento y contaminación de aguas subterráneas entre el norte y la zona central también. Tenemos un proceso de privatización fuertísimo, con una concesión bastante extraña, no existente en ninguna otra parte del mundo, que es una cesión de derechos gratuitamente y a perpetuidad, es decir, para siempre. Es como entregar una casa, o es decir, una propiedad para siempre, que las empresas ponen como parte de su capital material. No hay otro modelo, y tenemos una situación muy compleja, como decía David y como decían los compañeros que están haciendo la consultoría, de una posibilidad de acceso y distribución de recursos a través del mercado de agua. O sea, hoy día, si usted no tiene recursos para participar en un remate de agua, usted no tiene ninguna posibilidad de acceder a agua para, por ejemplo, un proyecto productivo, un proyecto de riego, de una plantación de nogales, o, por ejemplo, instalar un hotel o un camping. No tiene ninguna posibilidad si no tiene la posibilidad de ir al mercado de agua, en un escenario donde la mayoría de las cuencas están saturadas o están agotadas, como se dice el término legal. En la zona norte y en la zona centro, parte importante de las cuencas están agotadas, es decir, el Estado no tiene el espacio para poder seguir entregando derechos como se entregó en el pasado. Tenemos un proceso de privatización de los servicios de agua potable, una privatización del derecho de agua, también de la empresa de distribución y también del tratamiento, es decir, tenemos el círculo completo, además del recurso privatizado, el círculo completo de operación, desde el agua potable hasta el tratamiento privatizado, con muy pocas excepciones. Y hoy día todavía no entró en este programa el agua potable rural, que hoy día tenemos más de 1000 pequeñas asociaciones de agua potable rural, con un sistema de apoyo del Estado, pero con una amenaza de privatización, justamente por extensión de las otras empresas, o que se les va a presentar la misma alternativa a través de obligarlos a hacer tratamiento y decirles que no tienen dinero para invertir en tratamiento y por lo tanto tienen que privatizarse. Entonces, no están privadas todavía, pero el proceso se puede extender bajo la misma excusa de la privatización de los servicios de las grandes ciudades, es decir, necesidad de recursos frescos para mejorar los servicios. Hay un monopolio de derechos de agua para generación hidroeléctrica, vamos a verlo después. Tenemos un problema grave con la minería, tenemos una ineficiencia en el riego agrícola, no más de 30% de eficiencia, y tenemos un avance reciente en el tratamiento de aguas servidas. Eso es hay mucho material, nosotros desde la primera reforma que se inició, o sea, el proyecto de ley se presentó el año 93 y logró ser aprobado el 2004 y se puso en vigencia el 2005, tenemos mucha información sobre esto que está disponible en la página web para todos. La siguiente. Las políticas de agua en Chile, nosotros tenemos dos elementos que son los más relevantes. El primero es la Constitución del 80, es la Constitución del gobierno militar, y el Código de Aguas del 81. Ambos dos se hacen en un momento donde Chile no tiene ni partidos políticos ni Congreso Nacional. Por lo tanto, no se discutieron en ningún lugar, en ningún espacio. Más aún, ustedes podrán entender que los militares no son expertos en temas técnicos. Por lo tanto, no fue ni el señor Pinochet ni nadie que escribió aquello, sino que fueron las personas que manejaban la información del sector, y fue justamente los sectores que después se adjudicaron o que iban a ser beneficiados por estas regulaciones. Como no se discutió en ningún Congreso Nacional con mayor representación, por eso que es tan caricaturesco, por eso que es tan transparente lo que ocurre y tan rápido y eficiente los mecanismos, porque no fue aminorado o no fue moderado por una discusión de ningún tipo, sino que se diseñó y se firmó el decretos supremos, sin discusión en ningún Congreso Nacional. Ahora, ¿cuáles son los dos elementos importantes? Yo diría el primero
es la definición del recurso como bien nacional de uso público, que hasta ahí estamos todos contentos, de si se reconoce que es de todos los chilenos. Sin embargo, al mismo tiempo y a nivel constitucional se define como un bien económico. Por lo tanto, lo que se escribe en el Código de Agua, que parece muy inocente, se le saca el piso con la Constitución. En el artículo 19, número 24, aquí hay un pequeño error, es artículo 19, número 24, la Constitución dice que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, es decir, al Código de Agua, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ella. Esta es la pequeña trampa. Por lo tanto, el Código de Agua con la Constitución se hermanan perfectamente para constituir aquello. Entonces, el Código aparece inocente, pero resulta que tiene el respaldo de la Carta Fundamental. Y por eso es que es súper claro tener una visión sobre esto, porque ahí uno ve hacia dónde tiene que ir la agenda de los cambios, cómo hay que empezar a desmontar este sistema que se construyó. Autoriza la privatización a través de la concesión de derechos, gratuitamente y a perpetuidad, y no fija límites a la concesión de derechos de uso. Y por eso vamos a ver los niveles de concentración que se generan en el país, porque no hay una limitación a la cantidad que se otorgó. Y finalmente, separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, permitiendo la libre compra y venta. Hoy día la redistribución se hace a través del mercado de agua. El más brutal, yo diría, es el que ocurre en la primera y segunda región y en la tercera. En la tercera, en este momento, además, en una región donde además el Estado entregó más derechos de agua de lo que hay en los ríos, porque se hizo sin información. Y hoy día lo que está ocurriendo es que, y ustedes mismos lo podrán decir, es obvio, si hay un mercado de agua y usted pone a competir a la minería o a la agricultura, incluso la minería y la agricultura grande, no estamos hablando de pequeños campesinos, si usted pone a un agricultor de exportación o una minería de exportación, dígame usted quién tiene más cash en el bolsillo inmediato para poner en un remate. Es crónica de una muerte anunciada. La minería siempre va a tener más cash en el bolsillo que el agricultor, por muy exportador y grande que sea. Por lo que tanto, lo que está ocurriendo hoy día en la tercera región, donde tenemos enormes conflictos, es que la minería se está comprando los derechos de agua, incluso las grandes empresas agrícolas, y eso significa un cambio absoluto del desarrollo de la región y una monoespecificidad en la economía que es enormemente vulnerable, porque si bajan los precios de los minerales y en una región no hay otras alternativas de empleo, ustedes saben qué es lo que pasa. La concentración de la propiedad de uso no consultivo, en los usos no consultivos en el sistema chileno, es aquellas aguas que se toman, se usan y se devuelven a la fuente, y eso es lo que usa la hidroelectricidad. Se toma, se genera y vuelve al cauce. Nosotros tenemos acá los niveles de estos, son cifras oficiales de la DGA. Nosotros tenemos una sola empresa que tiene 81% de los derechos de propiedad. Esta empresa, la explicación es que fue estatal, fue la empresa de electricidad que, como decían los compañeros que están haciendo la consultoría, la montó el Estado para electrificar el país, para industrializar, etcétera, etcétera, y por lo tanto fueron derechos fiscales. Después se privatizó para empresarios chilenos. Ustedes recordarán a Jurasek y compañía. Sin embargo, después se les vendió, hubo un proceso de privatización nacional, después se transnacionalizó, se les vendió a Endesa España, y hace 2 años y medio se le vendió a Enel Italia. Y probablemente después se le venda a los alemanes, o da lo mismo. Entonces, hoy día lo que tenemos es que tenemos un área de inversiones en aguas, que hoy día en OMC o GATT se llaman las negociaciones sobre servicios o sobre servicios ambientales, y por lo tanto mañana puede comprar un fondo de pensiones noruego o cualquiera. Es decir, esta empresa puede estar 1 año, 6 meses, 1 mes en manos de una empresa y después va a otra y después va a otra, y bueno, y los trabajadores tienen que empezar a bailar con las distintas músicas y los estilos que se pongan aquello. Es decir, una situación de vulnerabilidad fundamental para el país y para los trabajadores, en la medida en que ya no depende de las lógicas económicas o de las prioridades nacionales, sino que depende de cuál es la rentabilidad de la cartera de los proyectos de esas empresas transnacionales en 8 países al mismo tiempo. Y las decisiones se toman allá desde ese marco general y no de lo que les interesa a los sindicatos o las necesidades de la sociedad chilena. La CGE
hoy día tiene capitales nacionales y extranjeros. Chilgener fue chilena, se privatizó, hoy día es AES Gener, norteamericana, la AES, y por lo tanto acá se constituye que el 90% de los derechos de agua no consultivos pertenecen a 3 empresas. Ahora, esto el Estado nunca lo dijo, pero finalmente el gobierno de Bachelet lo reconoció y lo puso en la fundamentación de la reforma constitucional que mandó a fines del periodo pasado, en diciembre del 2009. Ya cuando estábamos en las últimas, mandó al Congreso Nacional el cambio constitucional. En la fundamentación, desde presidencia al cambio constitucional, reconoce que hay 3 empresas que monopolizan el 90% de los derechos de agua no consultivos. Lo que obviamente genera, lo que van a discutir en la tarde, una monopolización del área de energía. Uno va con otro, es decir, no es solamente, y significa una enorme distorsión en el mercado financiero nacional, también, en la medida que hay un sector que maneja todas estas áreas. Adelante. A ver, vuelve un poquito atrás, porque yo creo que también es, por si pudiera pasar en otros países. Fíjense que hay personas particulares, Jorge Waghorst, Enrique Rettig, personas particulares que poseen 1,3% de los derechos de agua a nivel nacional. Una persona, un individuo con un root. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en el proceso de transnacionalización? Esta persona, por ejemplo, vendió parte importante de sus derechos de agua a SN Power de Noruega, que es una empresa estatal noruega, y también a Pacific Hydro para proyectos hidroeléctricos, algunos de ellos en zonas indígenas, con problemas serios con el convenio 169 de la OIT. Es decir, estos personajes finalmente fueron especuladores de derechos de agua. Los obtuvieron gratuitamente en perpetuidad y enseguida los fueron vendiendo. Hemos logrado levantar el mapa de este hombre. Tenemos todo el seguimiento desde que obtuvo los derechos de agua hasta lo que ocurrió. Y la verdad es que hoy día es riquísimo. ¿Por qué es importante? Porque cuando empieza el proceso de privatización uno sabe qué es lo que pasa, pero después se pierde el control absoluto de lo que pasa. Y no solamente los sindicatos pierden el control, los estados pierden el control. Adelante. La propiedad en el área de privatización en el área de los servicios públicos, estos son derechos consultivos, es decir, se toman y se consumen, no se devuelven a la fuente, o si se devuelven es previo tratamiento. El primer proceso de privatización empezó en 89 en el periodo de Frey. Si bien es cierto el marco legal y la adaptación de las empresas, como señalaban los compañeros, empezó en el periodo militar, la privatización se concretó, se consumó durante la concertación, segundo gobierno de la concertación. En el 95 nosotros ya teníamos prácticamente una 49, casi un 50% de las empresas privatizadas, y el resto se privatizó durante el periodo de Lago, que terminó el proceso de privatización de la sanitaria. Es decir, es el gobierno antes de Bachelet. O sea, solamente hace 5 años atrás terminó el proceso de privatización de la sanitaria. Esta es información de ODE. Adelante. ¿Cuáles son las propietarias? Todavía hay cambios. O sea, ahora sabemos que la primera, la de la 9ª región, ya no es del Grupo Solari, sino que son de Santander, que probablemente las va a vender, por lo que me decían en el café, a Marueni o alguna otra, después de un año. O sea, Solari compró durante el periodo de Lagos, con las últimas, porque primero se compraron las grandes, como la Metropolitana de Obras Sanitarias, el VAL, el BIO, que obviamente eran los mejores negocios, son las empresas más grandes. Las chicas nadie estaba interesado, igual el último fue el raspado de la olla que se privatizó al final. Entonces, acá tenemos los mismos actores que señala David Boyle. Tenemos Aguas Andinas, controlada por Suez, y Aguas de Barcelona. Aguas de Barcelona hoy día es de Suez, o sea que es lo mismo, pues tiene nombres distintos, pero es una mano y la otra mano de la misma cosa. Tenemos también algunas... Anglia Water fue las primeras en Nepal, que después, desde el año 2006, lo vendió a Ontario Teacher Pension Funds, que es el fondo de pensiones de los profesores canadienses, que están en contra de la privatización de agua en su propio país, pero que invierten los fondos de pensión de Chile porque es un tema seguro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el mercado financiero? Eso ocurre porque generalmente los fondos de pensiones
dinero de los trabajadores que se trata de poner en cualquier fondo para que tengan buenos resultados, para que todos ustedes y nosotros podamos vivir una vejez tranquila. Pero eso es lo que está ocurriendo. O sea, al mercantilizarse ocurren todas estas curiosas situaciones. Entonces, finalmente, nos puede poner a nosotros en una situación súper crítica, en el cual como sindicato estamos trabajando en una problemática donde estamos cuestionando nuestros propios fondos de pensiones, o podemos ser denunciados de que estamos amenazando nuestros propios fondos de pensión y por lo tanto nuestra estabilidad, digamos, y recompensa por todos los años de servicio, etcétera, etcétera. Entonces, políticamente nos va poniendo en situaciones cada vez más complejas desde la perspectiva de mantener una agenda bastante clara, porque ya los dueños no son solamente empresas transnacionales. Los dueños podemos ser nosotros mismos a través de nuestros fondos de pensión. Adelante. Las estimaciones de alza de tarifas, esto también es un estudio de ODECU. El gobierno al año 2000 reconocía una alza de tarifas de solamente 30%. Las cifras de ODECU dan hasta un 200% del alza de tarifa con el proceso de privatización. Es enormemente importante recuperar, y hay información de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y yo creo que ese es un elemento enormemente importante también para la investigación que están haciendo. Es decir, ¿qué ocurre con los derechos laborales en un contexto donde las empresas a través del alza de tarifa están teniendo una situación de bastante mayor, digamos, rentabilidad o acomodo que en espacios más estrechos donde habían condiciones salariales o sindicales distintas? Adelante. Las alzas de tarifa, estas son las fuentes de la CIS y también un trabajo que presentó Hugo en el seminario internacional el año pasado en la Universidad de Chile. Ante la privatización, entre 89 y 98, dentro de las tarifas punta, nosotros teníamos alzas históricas entre 0,18 a 0,78 dólares por metro cúbico. Posteriormente al proceso de privatización, tarifas no punta, es decir, en punta podrían ser mayores. Tenemos en Santiago alzas de 1.10, en Punta Arenas 2,07, en La Serena 1.6 y en Antofagasta, en la zona norte, siempre más, 2.6 dólares. Por lo tanto, es obvio que más que se duplicaron las alzas de las tarifas por los procesos de privatización. Lo otro que ya vimos, no vamos a entrar, pero hay un traspaso y venta entre empresas, que eso cada vez va a ser más acelerado porque ya pasan a ser objetos de compra del sector financiero. Y ahí la cosa se pone, digamos, tiene otro ritmo. Ahora, lo interesante, y también lo ha analizado muy bien Fenatrado, es las ganancias que las empresas obtienen en la pasada, sin hacer grandes inversiones. Uno de los que más conocemos es el Consorcio Financiero Nacional, que se embolsó 3 veces el valor que había pagado por ESVAL y Aguas del Valle en menos de 5 años de permanencia. Sin embargo, ahora, el traspaso desde Santander, inversiones a Marubeni, si es que se compra las empresas de la primera región, de la novena región, etc., después de un año, lo que hacen las empresas es que maquillan la empresa, le hacen una cirugía estética a cualquiera de las empresas para venderla en un valor, y entonces por lo tanto en un año de permanencia obtienen una ganancia fundamental. Y eso lo que implica es que finalmente estas empresas terminan siendo objetos de especulación financiera y no empresas de servicio básico. Y eso es el problema que estamos enfrentando cada vez más en Chile, con el peligro además de que estemos directamente involucrados nosotros a través de nuestros fondos de pensión. No nosotros, pero los compañeros de Noruega o de Canadá o de donde sea. Y finalmente, en el caso de Chile, no hay que quitarle la responsabilidad al Estado. Hoy día Corfo, a través del Estado, está participando de las actividades de las empresas y la verdad es que no ha tenido ningún rol de liderazgo en el sentido de, obviamente, ser más radical, en el sentido de aminorar el tema tarifario o de estar preocupado de mejorar las condiciones laborales. No hay un protagonismo de Corfo, sino que se comporta igual
como si fuera una empresa privada. Esta es la rentabilidad de las sanitarias para que David vea que aquí es más de 20%. O sea, tenemos las grandes aguas andinas, esto es lo que han rentado en relación al patrimonio, 19% en 2005, 21% en 2006, 22% en 2007, 22,9% en 2008, casi 23%. Hay empresas que han llegado a rentar un 25,8%, casi 26%, es decir, un cuarto de mi capital en el año, o sea, realmente es absolutamente espectacular. Y obviamente por eso Agua de Magallanes hoy día está en buen negocio y irá desde Santander hasta Marubeni. Marubeni se la venderá a algún otro o algún fondo de pensión, porque con esta rentabilidad yo quisiera tener mis fondos de pensiones aquí, obviamente, no en la que renta 18, sino que en la que renta 25. Adelante. Ahora, ¿cuáles fueron los argumentos de la privatización? Frei Ruiz Tagle lo señaló hasta el cansancio. Obviamente no señaló que el Banco Mundial le había dicho que lo que tenía que decir, pero la verdad es que señalaban que Chile necesitaba extender las redes, universalizar el servicio de agua potable y de alcantarillado, y por lo tanto el gran argumento de la privatización fue la falta de inversiones para poder ser socialmente responsable con la ciudadanía y extender estos servicios, ocultando que empresas de esta magnitud perfectamente se podrían haber endeudado y habría sido un excelente negocio y haber recuperado el capital en 2 minutos. No, pero la excusa escondía esto. ¿Qué es lo que pasó en la realidad? Este cuadro comparativo también lo presentó, la gente estuvo muy impresionada, lo presentó Hugo en la Universidad de Chile el año pasado. Son las fuentes oficiales de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. El porcentaje de cobertura de agua potable en 10 años de privatización subió desde 99,3 hasta 99,8, es decir, 0,5%. Díganme, la excusa de extender las líneas o la cobertura es un chiste. O sea, eso es simplemente fraude en relación al argumento político. Y esto puede servir para desmontar lo que se señalaba de esto de la mentalidad política privatizadora o económica. Hoy día este es un argumento fundamental. Esta cifra de Chile con un 0,5%, discúlpenme, pero no resiste análisis. En la cobertura de alcantarillado es bastante miserable. Piensen ustedes que no llega al 4% en 10 años. Entonces tampoco hoy día las cifras oficiales permiten señalar de que se cumplió con las condiciones que Frei planteó para el proceso de privatización. Ahora, sí, y hay que reconocer que ocurre un enorme avance en la cobertura de tratamiento de agua servida. Desde 16,7 en 98 a 82,6 en 2008. Pero acá, discúlpenme, o sea, aparece la empresa haciendo la inversión, pero la paga cada uno de ustedes en su tarifa todos los meses, porque agua potable, alcantarillado, se sumó el cobro por tratamiento de agua servida. Claro, exactamente. Entonces, este avance, discúlpenme, antes no había, pero esto es algo que estamos pagando todos nosotros y que perfectamente lo podríamos haber pagado dentro de un sistema público y de una administración pública. Están obligados a hacerlo. Exactamente. Entonces, yo diría que este cuadro sería un tónico bastante interesante para mostrar en América Latina, allí donde hoy día se está planteando que se necesita universalizar los servicios, y la verdad es que la universalización de los servicios a mí me parece que simplemente es una vergüenza. Adelante. Adelante. Los beneficios adicionales para la sanitaria en el caso de Chile es, obviamente, se les entregó los derechos de agua gratuitamente y iban con la empresa. Aunque el Estado podría perfectamente haber vendido la empresa, pero no haber entregado los derechos de agua. En este caso se entregó la empresa y los derechos de agua, es decir, el capital natural de todos los chilenos. Garantizó niveles de rentabilidad, que en la primera etapa fueron aproximadamente 10,3%. Y están los contratos, etcétera, etcétera, y esto con el objeto de que ellos se quedaran en el sector, para que no se fueran a ir. Ahora es tan bueno que los venden de año a año.
y obviamente le entrega un subsidio directo a través del subsidio a los usuarios que no pueden pagar. Adelante. Las conclusiones del proceso de mercantilización, voy terminando. Primero, en Chile había una concentración, primero, y una desnacionalización de la propiedad, de las aguas y de las empresas, más del 90% de la sanitaria en manos privadas y transnacionales, 81% de derechos no consumptivos de agua en manos de una sola empresa. Pérdida de derechos de la mayoría de la población. Hoy día los derechos de agua nuestros están siendo beneficiando a pocos actores y nosotros no recibimos una renta por esos recursos, porque si pagaran un royalty por usar esa agua, y eso implicara que nosotros no pagamos agua potable o algo así, pero además tenemos que pagar agua potable. Y ellos están usando un recurso que está definido como propiedad de todos los chilenos, pero la rentabilidad es solamente para ellos. Entonces, por eso llamamos nosotros un despojo de la mayoría de la población, de los derechos, y despojo físico del agua de campesinos, agricultores indígenas, principalmente desde la cuarta región hacia el norte. También hay casos en la zona sur. Por ejemplo, el río Báquer, y eso es importante, también lo discutíamos en el café. En el río Báquer los campesinos de la orilla del río no pueden sacar agua para riego, para la huerta, porque es de Endesa. Entonces la DGA no puede entregarle derechos de agua porque están todos concedidos. Esa cuestión es impresentable. Pérdida de control público y gobernabilidad. Hoy día hay un problema con las APR y las agroindustrias, pues también necesitaríamos una hora más para ver las lamentaciones de esa área. Áreas indígenas y áreas protegidas con problemas serios de recursos hídricos. Y hay un bloqueo de cambios legales y constitucionales. Hoy día, si ustedes se recuerdan, durante el primer gobierno de transición, Elwin mandó una primera ley para reforma inmediatamente el Código de Agua. Después de 13 años, 10 más 3, con enormes dificultades se sacó prácticamente todo, se logró una especie de reforma correctiva, que la única diferencia es que tiene que fundamentar para qué quieren el agua, antes no había que fundamentar. Segundo, la DGA puede determinar caudales ecológicos, que no son ecológicos, son hidrológicos, que significa un 10% caudal promedio, etcétera, ya hasta cierta cantidad. Y el pago de una patente si es que no utilizan el agua. Eso yo diría que son los 3 cambios sustanciales, pero sin embargo el resto no cambió en absoluto. Y conflictos locales, regionales y nacionales, esto cada vez más. Nosotros vamos a hacer un lanzamiento, están todos invitados el próximo viernes en el auditorium de Cáritas. Vamos a hacer el lanzamiento de conflictos por el agua en Chile entre la zona norte y la zona sur, incluido hidroeléctricas, mineras, agroindustria, etc. Que es enormemente importante porque hacemos un análisis de la legislación y hacemos un análisis de cómo esa legislación va generando conflictos en el sector minero, forestal, hidroeléctrico, etc. Y es enormemente importante porque cada caso, muchos de ellos fueron escritos por las propias comunidades, está cuál es el conflicto, cuál es la legislación que se aplicaba, cuál fue el rol del Estado en ese conflicto y cuáles son las propuestas. Entonces están todos invitados para el próximo viernes. Pueden darle la dirección a Hugo o Cristian Villarreal acá, que está para mandarle la invitación por correo electrónico. Adelante. El proceso chileno, para nosotros como sociedad civil, tiene 2 evidencias. La primera, que es fundamental resguardar el derecho al agua como un bien común, como un derecho y como un recurso humano básico para la vida. Y en este sentido estamos trabajando con la FENAPRU, que es la Federación de Agua Potable Rural, justamente para prevenir que a través de los cambios legales o de las nuevas obligaciones que ellos tienen, los privaticen de a uno. Y obviamente nuestra agenda está al recuperar lo que hemos perdido. Y lo segundo que es fundamental, además de recuperar, es avanzar para una seguridad en marcos legales que garanticen el estatus constitucional de derecho al agua y evitar las políticas para privatización, monopolio y mercantilización. O sea, nosotros creemos que no solamente hay que mejorar el Código de Aguas y todo lo que se refiere a las legislaciones asociadas, sino que tenemos que establecer, al igual que lo ha hecho Uruguay, necesitamos asegurar el estatus del recurso a nivel constitucional. Si no, las leyes son bastante febles. Adelante.
no crean que no ha habido proyectos de reforma. Nosotros tenemos desde el año 92, y esto fue lo que motivó a Elwin a mandar la reforma al Código de Agua, nosotros tenemos desde el año 92 mismo, es decir, un año y medio que se toma el primer gobierno de transición a la democracia, tenemos la primera reforma constitucional que iba justamente